Cita tu prueba de manejo. Adquiérelo por 29.990. Shangan CS55. Encuéntranos en Quito, en la avenida 10 de Agosto y Villalengua, y en la avenida Eloy Alfaro entre Granados y Gaspar de Villarroel. Shangan, calidad sin rivales. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:27. Nosotros nos permitimos asegurar la comparecencia del expresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Entiendo que eso estaba prefijado y programado adecuadamente. ¿Alguna razón? Este es un momento bastante complicado en el tráfico. Alguna circunstancia tal vez ha impedido la presencia del exmandatario en nuestros estudios. Yo creo que este ramillete gigantesco de candidatos pretenciosos aspirantes a la alcaldía de Quito, muchos de ellos, tendrá que primero explicar cómo busca resolver la transversalidad, la construcción de una estructura transversal en esta ciudad tan longitudinal y complicada. Me refiero a un desenlace que tenga que ver, señoras y señores, con la solución a los problemas del tráfico, tanto en el sur como en el centro y como en el norte capitalino. Creo que debe haber un plan nutrido con componentes alternativos integrados en los planes de acción por los que votará la gente en el mes de marzo próximos. Porque tal como estamos, la vida en la ciudad de Quito tiende a empeorar la situación de todos nosotros. Aquí no es que el que tiene vehículo está feliz, no. El drama que uno vive dentro de los vehículos, sean propios o sean prestados, o sean los buses, o sean, ya viene el metro, pero esa será una solución parcial, digamos. Aquí necesitamos otras medidas que fluyan en la transversalidad, en las calles transversales de 68 kilómetros que tiene de largo la ciudad de Quito. Eso tienen que priorizar en términos de soluciones, que los colegios de arquitectos, de ingenieros, convaliden esos planes. Los sectores de la construcción, la gente entendida en la materia, los urbanistas y los que tienen que ver con la situación de las prioridades de construcciones en la capital de la República, tengan para nosotros como ofertas de campaña. Solo allí el voto de la ciudadanía será presente en favor de no más de unos 4 finalistas que seguramente tienen la posibilidad de llegar hasta el Palacio Municipal en las próximas elecciones. Los demás son... sí, hasta me da chiste. Yo quería también aludir esta otra circunstancia. El señor economista Abelardo Pachano, en los últimos años, decía que en los últimos años del siglo anterior, el Ecuador demostró ser una sociedad incapaz de manejarse con sus propios instrumentos económicos. Renunció a uno de los privilegios más importantes y delicados de la política económica. ¿Cuál es? El manejo de su propia moneda. Para otros, el resultado de un fracaso colectivo.
Pero el país tomó la decisión, dice Pachano, manejando el tema de la forma que se hace camino al andar. Luego de un corto pero profundo proceso de pérdida de control de las principales variables que llevaron a una suerte de repudio en la demanda de la moneda nacional. Nadie quería tener sucres. Había premio en deshacerse de esa moneda y refugiarse en otros activos, igualmente creados con algún grado de simbolismo. Y el que ofrecía el simbolismo de la seguridad era el dólar. Han pasado ya muchos años y hoy ese cambio ha tomado raíces. Desprenderse del dólar no luce posible, salvo que quien lo intente someta al país a una verdadera catástrofe económica con inexplicables ramificaciones políticas y sociales. Nos guste o no, este es el esquema que está vigente y ha demostrado indiscutibles fortalezas, entre los cuales sobresale la imposibilidad de usarlo como comodín, aunque algo de ello sí se pudo conseguir de los caprichos políticos de gobiernos acostumbrados a esquilmar el bienestar de la sociedad. El país necesita llegar a un entendimiento sobre la forma de tratar una delicada situación, entender las complejidades, arrimar el hombro, ponerlo en la agenda de un acuerdo nacional inmediato y no en una perspectiva indefinida o recelosa del compromiso. Economista Pachano, necesitamos que nos venga a explicar lo que usted está manifestando en esta nota de opinión o en este comentario hasta cierto punto editorializado por la página del diario El Comercio el día de ayer. Vale la pena que nos venga a explicar. ¿Qué es ir al fondo, economista Pachano? Vamos al fondo, nos convoca usted, nos dice usted. Vamos al fondo. Y claro, tiene que ver con el fondo del modelo económico que lleva el adorno o que lleva el consistente módulo que se llama la dolarización. ¿Hasta cuándo nos puede durar este instrumento de intercambio? Esta moneda que naturalmente goza ya del afecto del pueblo ecuatoriano. Estábamos también leyendo ayer una crónica sobre los fugados del correísmo por actos de corrupción. Y aquí había una lista con Correa a la cabeza, con el expresidente a la cabeza, de Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. En desméritos le seguiría Carlos Polit. A continuación el primo Pedrito. Le dejaron en el avión, ¿no?, a Pedrito. ¿Cómo con engaño le llevó al avión y le dejó allí? Y hay otro que parece que va a volver. El ex secretario de la Inteligencia, Pablo Romero, estaba en España, estaba en algunos países europeos, auspiciado naturalmente por el correísmo. Y el que dejó zumbando el grillete, Fernando Alvarado, le hacía su hermano Vinicio ministro de todo. Fernandito fue ministro de Turismo, fue ministro de Comunicación. ¿Qué más le hizo don Vinicio? Hay otro fugado
Son 15 exfuncionarios y más de 35 que siguen siendo disque investigados. Ahorita aparece también en esta página de Diario Expreso el día de ayer o antier, aparte de Correa, Poli, Pedro Delgado, Pablo Romero, Fernando Alvarado, aparece Walter Solís, Ramiro González, Carlos Ochoa y Sofía Espín. Y dicen que hay más o menos 35 que están bajo sospecha. Hay exfuncionarios correístas con investigaciones previas, como el exgerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, los exministros de Finanzas, que creo andan por Caracas, ya deben estar por Europa, el Patricio y el Fausto. ¿Se acuerdan de ellos? Pongan nomás el apellido ustedes, compañeros. Patricio y Faustito. Se incluye a Correa y 7 exfuncionarios señalados con un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. En el caso Caminosca se indaga al ex vicepresidente Glass, al exministro de Electricidad Esteban Albornoz y a 5 exfuncionarios. En el caso Singue hay 20 funcionarios públicos y privados, más fugados del correísmo por los actos de corrupción. Entre prófugos, sentenciados y presos, suman 15 exfuncionarios y más de 35 que están siendo este momento investigados. Leíamos esto y un artículo que también me pareció excelente, el de Pablo Lucio Paredes, ¿Dónde está la plata? El académico de la San Francisco, el decano de Economía de la Universidad San Francisco, decía, la de la corrupción está en espera y es posible que así siga porque no existe ni voluntad política ni eventualmente los mecanismos. Los 13 millones de Topic entran en la categoría de una burla. A ver si me da llamando usted porque no puede ser. Ya, muchas gracias. Recordemos que cerramos 2014 con exportaciones petroleras de 13.300 millones y deuda neta por 5.500 millones. Así cerramos el 2014. Pero estamos hablando de hace más o menos 5 años. 5 años, exactamente. Teníamos o cerrábamos el 2014 con exportaciones de 13.300, parecido a la cifra que devolvieron, ¿no? Y una deuda neta por 5.500 millones. Vean cómo avanza esta tragedia. En el 19, según describe Pablo Lucio Paredes, en el 2019 el petróleo nos dará alrededor de 8.000 millones. Al menos una parte nos falta. Hagamos un listado. ¿Dónde? Exportaciones no petroleras. Al camarón le va espectacularmente. Más de 3.000 millones recoge el camarón. Ocupa ahora la cabeza de ventas, por encima del banano, incluso el camarón. Es bueno que sepan ustedes, estimados amigos oyentes, necesito un analista económico macro. ¿Ya? Ahora ocupa la cabeza en ventas y por encima del banano, les decía. Entre los dos, en comercio exterior, suman
el 50% del paquete que exportamos, que vendemos internacionalmente. Pero aunque crezcan con energía, no alcanza. Igual que el turismo, ciertamente tenemos enorme potencial. Pero este es un camino paso a paso. Y partiendo de actuales 1.700 millones, que es lo que rinde el turismo, aún falta. Nosotros podríamos llegar fácilmente a 20.000, a 30.000 millones con lo que tenemos. Sumando con cierto optimismo, en conjunto, pueden acercarse a 1.000 millones adicionales al año. Eso es flojonazo el cálculo. Las remesas, el promedio de las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familiares, es decir, inyectan en la economía ecuatoriana, según Pablo Lucio Paredes, se eleva a 3.000 millones anuales. Pero no hay razón para que aumenten, salvo el temor de alguna locura del señor Trump. Por supuesto, hay la inversión de afuera, de ecuatorianos trayendo su dinero o propiamente extranjeros, que vienen también con determinadas cantidades a tratar de convivir con nosotros. El gobierno trata de impulsar un plan agresivo, pero no lo ha logrado con resultados que nos alivien la tensa calma que experimentamos todos respecto al futuro de nuestra economía. Pero no hay poder de convocatoria, ciertamente no hay poder de convocatoria. Y la necesidad de estar buscando y buscando recursos permanentes. En la minería podríamos encontrar, en la minería hay una gran cantidad de empresas interesadas en nuestros potenciales. Y ya podemos anunciar, según Pablo Lucio, por ejemplo, la producción en fruta del norte en la provincia de Zamora. Pero aún tenemos trabas para que todo esto tienda a acelerarse. Hay minería responsable y de calidad en el mundo. Eso es obvio. Entonces, apliquemos esos estándares y caminemos, porque mientras tanto nos come la minería artesanal, que es harto irresponsable y tremendamente peligrosa, dice el economista Paredes. Hay empresas interesadas también en el área petrolera. Tenemos campos que se manejan bastante mal y sin embargo la producción no ha pasado de 550,000 barriles por día. Y creo que por estos días aún es menos. En el gobierno anterior, señoras y señores, se anuncia el objetivo de 650,000 que nunca se alcanzó. Ahora se habla de 700,000 barriles para el año 2021. Y al paso actual que vamos, tampoco lo vamos a alcanzar. Pero los expertos saben que con 2 o 3 ajustes legales y económicos se puede caminar rápido, recibiendo recursos atractivos. En parte implica algo sencillo, como ceder los campos a las compañías que lo manejarían para que asuman riesgos. Nuestro objetivo debe ser claro: endeudarnos menos, ajustar el gasto público, especialmente el improductivo, el gasto público improductivo. El gasto improductivo es una tragedia para la economía nacional. Verbigracia la
la burocracia exagerada. Movilizar la inversión y la producción. Movilizar la inversión y la producción. Usar adecuadamente los recursos. Pero más que todo esto, yo me quedo con el ministro de Educación, señores. Yo me quedo con el ministro de Educación. Yo me quedo con él este instante para no hablar solamente de economías y hablar de valores que vuelven al pensum de los estudiantes ecuatorianos, de todos los colegios, escuelas. Tenga la bondad, présteme mi telefonito para yo mismo llamarle a mi querido amigo Milton Luna, el ministro de Educación Pública, que vamos a tenerlo en cuestión de instantes, ojalá eso sí pueda. Pero es que tiene que manejar usted la telefonía. Sí. Por lo que le dije está ocurriendo. No confíe. Bueno, el tema es el siguiente. Han pasado al menos 8 años desde la supresión formal de materias como física, como cívica, pero también las materias como ética, que enseña o enseñaba valores en el pensum, que era importantísimo los temas de ética y cívica. Siempre hablamos de esto. A partir de ello, profesores, padres de familia, representantes de la sociedad civil han sumado su voz para pedir que esas materias sean reincorporadas a las aulas de clases. Ese pedido, sumado a los casos de violencia y de irrespeto a la autoridad, tiene resultados. Ayer el ministro de Educación, Milton Luna, recibió y aceptó la solicitud de revisión de la malla curricular, firmada por 22 representantes de la sociedad civil como ex autoridades de educación, presidentes de fundaciones, ex gobernadores, ex rectores de unidades educativas, especialmente de la provincia del Guayas. Lo que se propone es extremadamente importante. Esta petición es una inspiración y un llamado de atención para cambiar el comportamiento a través de la educación, expresó Luna. Además, el ministro reconoció la importancia de reintegrar las materias de ética y cívica por el contexto social. El Ecuador está pasando por una grave crisis política y económica agravada por una descomposición social, porque todo el mundo somos aficionados a los dineros ajenos. Y qué pena que nuestros hijos, y en muchos casos nuestros nietos, estén enrumbando sus vidas por esa ausencia de comportamientos éticos y morales que últimamente se ha desbordado, como nos muestran todos los días los medios de comunicación impresos, televisivos y radiofónicos. Precisamente sobre esa descomposición social, este gran periódico Expreso de Guayaquil hizo esta antevíspera un análisis desde la voz de expertos quienes coincidieron en que se debe replantear la educación en el país. Otto Morán, exministro de Educación, quien también firmó la petición, considera que el aporte de valores en educación debe estar ligada a un trabajo conjunto entre padres e hijos. Reintegrando este tipo de materias logramos mucho, como evitar el consumo de drogas
y el padre tendrá la responsabilidad de unirse a las autoridades, de unirse a los docentes y a otros padres que le ayuden a orientar al joven. El exministro Roberto Pazley, también exsecretario de Estado en la cartera de Educación y actual rector de la Universidad de Guayaquil, aseguró que el perfil del bachiller ecuatoriano no coincide con el perfil de ingreso a las universidades. Se refiere a las aptitudes, a las capacidades y conocimientos que el joven debe tener. En la década pasada confundieron la flexibilidad en el sistema educativo como la permisividad, de tal manera que la educación debe ser mejorada desde el bachillerato. Luna no precisó fechas para el cambio, pero aseguró que actualmente se está trabajando en ello. A finales de este año obtendremos resultados. Este anuncio llega luego de que el secretario particular de la presidencia, Juan Roldán, anunciara el martes pasado que se incluirá en el pensum materias como, atención, violencia familiar. Es como estudiar matemáticas, aritmética, castellano, violencia familiar, cívica, ética, amor a la patria. Esto dado el aumento de los índices de violencia y problemas de género en nuestro país. Es decir, qué pena, nos faltan valores. Nos faltan valores. En nuestra tarea educativa también fuimos maestros escolares en algún tiempo. Y recordamos que en los consejos directivos de cada establecimiento pugnábamos porque, no obstante que ya en el pensum constaban la ética y la cívica, sin embargo, había un descuido de los propios maestros en incorporarle a la formación de los chicos ecuatorianos, en todas las regiones. Entonces, ahora los valores van a volver al pensum. Es lo que más necesitamos. Señoras y señores, muchas gracias por la atención. Nos quedó mal el expresidente Osvaldo Hurtado. ¿Qué pasó? Pero ni siquiera una llamada telefónica, ¿no? ¿Ah? No contesta, sí. Algo complicado debe estarle ocurriendo. Pero ahí estamos. Habíamos podido nosotros superar este inconveniente mostrando de cuerpo entero el origen del dinero que llegó a Telconet, que todavía sigue siendo un misterio. La cantidad de dinero que llegó a esta empresa Glory International Telconet, de la ahora célebre, a este otro que es Glory International, 5 millones. Aquí tenemos la lista. Aquí tenemos la lista. Ahora el señor Iván Granda, que también le pedí que tengan la bondad de llamarle y también a la ministra del Interior, María Paula Romo. Me acordé en asociación, pero me acordé sanamente. Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia, está liderando las acciones de lucha anticorrupción del gobierno y entre los avances dice que tienen identificados 17 posibles testaferros de esos funcionarios del Correato y cuenta cómo está estructurada la coordinación.
interinstitucional para combatir este mal con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Le preguntan en qué cambiará la lucha contra la corrupción que la Asamblea apruebe la ley que envió al Ejecutivo. Esa ley va a permitir que el lavado de activos, dice don Iván Granda, prescriba en un tiempo mayor, que tengamos la posibilidad que la persona que quiera cooperar con el Estado y decir dónde está el dinero, sea premiado con un porcentaje del valor recuperado. Hay mucha gente que prestó el nombre, que pasó de tener un patrimonio de $100,000, por decir de alguna manera, a ganar, es decir, a declarar 1,000,000, 10 veces más. Y siguen con la misma actividad comercial. Tenemos identificadas 17 personas que se les pregunta ¿qué pasó? Es que prestaron el nombre a altos funcionarios del gobierno anterior. ¿Sí entienden cómo hicieron esta reingeniería? La ley permitirá que estas personas puedan confesar por una sola vez. Por una sola vez. Sí. ¿Qué pasó? Es que prestaron el nombre a altos funcionarios del gobierno anterior. ¿Cómo se puede hacer aquello prestando el nombre a altos funcionarios del gobierno anterior? La ley permitirá que esas personas puedan confesar por una sola vez quién, cómo, en qué condiciones se dieron y qué puede ser tratado por la Fiscalía como delatores, cooperantes o testigos. Les da miedo y entonces se quedan en medio de un silencio sepulcral. De cómo han robado plata del pueblo ecuatoriano miles de gentes, los nuevos ricos de todos los estratos sociales. Los que pasaron de 100,000 a 1,000,000, le preguntamos al exministro de Economía, ojalá él nos pueda hacer unas revelaciones interesantes. Este momento, el señor economista Mauricio Pozo, ¿cree usted que tenemos identificados a testaferros de exfuncionarios, Mauricio? No, tenemos entonces un grave problema en las líneas, sí. Qué pena. Me preparo mejor para el día de mañana. Muy buenos días. ...92.5... transmitiendo con 5.000 watts de potencia... desde Avenida República número 500... una estación de Radio Cadena Democracia... en todas partes.